Hola, yo soy Roxana Celis Villanueva y hoy vamos a hablar del tema la cultura hegemónica aplicada a Disney. Pero primero, ¿qué es la cultura hegemónica? Para Matlard y Dorfman, esto es cuando un grupo o país tiene el poder económico y trabajan para nuestra visión del mundo, nuestra felicidad o nuestras acciones dependan de cómo a ellos les conviene más nosotros tener esa visualización. Algo muy peligroso porque no notamos cuándo sucede, pero sí nos hace normalizar desigualdades sociales o sobre todo errores del humano que en realidad no debería suceder, pero como estamos en sus manos, ellos tienen el poder sobre cada uno. Es la manera en la que ellos pueden lograr dominarnos sin que nos demos cuenta, pero que adoremos eso porque a cambio obtenemos algo muy positivo o muy alegre para nosotros, como lo es las películas de Disney. Recibimos entretenimiento a cambio de algo que nos mete en una idea a la mente, sin poder determinar si es lo que queríamos o no, porque es lo que ellos nos reflejan, lo que nos invitan a atraer y comprender. Para nuestro análisis utilizaremos a Stitch, quien llegó con Lilo. Lilo, una pequeña que decide adoptar al pequeño cachorro y así tener un amigo de verdad. Lo que necesita es darle mucha educación. Por eso, Stitch decide destruir una maqueta de San Francisco, que para Lilo era muy importante, pero Stitch está creado para destruir, así como él dice Godzilla. ¿Por qué tomar a Stitch de ejemplo? En este caso, relacionándolo al capítulo del niño al buen salvaje, Stitch no tiene valores. Es un extraterrestre que no los conoce y no sabe cómo aprender a vivir en un nuevo lugar. Y sobre todo, no es el espacio. Cuando Stitch llega con Lilo, él no entiende lo que está sucediendo. Es como compararlo con un país que no ha sido colonizado. Y al mismo tiempo, un agente que se llama Cobra llega al mismo tiempo a tratar de aplacarlo, a que no conozca y no explote sus límites, lo que es lo mismo que el gobierno trata de hacer para que la verdad no salga a la luz y las cosas se mantengan a su control, determinando que ellos mismos son los que cierran esas ideas y aprenden la manera de que nosotros no digamos nada. Pero ¿por qué relacionar a Stitch? En este caso es un ejemplo para relacionarlo con el capítulo del niño al buen salvaje. Es un extraterrestre que llega a otro lugar nuevo por completo, sin algún valor y sin alguna empatía sobre los demás, lo que conoce como solamente destruir. Y así fue creado. Es por esto que lo podemos comparar con algún país que no fue colonizado. Y también tenemos a Lilo y a su hermana Nani, que intentan controlarlo a las ideas que se tiene en ese mismo lugar. Y aunque no lo logran que suceda, llega Cobra, un agente que es enviado por los Estados Unidos para poder aplacarlo, determinar la situación y sobre todo que las cosas sucedan a la manera en la que ellos quieren. ¿Por qué? Porque esto se tiene que integrar de la manera en la que el país, como lo es Estados Unidos, crea las ideas sobre las situaciones, que las cosas de fuera no tengan algún impacto negativo en todo lo que se da a entender como su imagen que ellos son. Así se demuestra que para la cultura hegemónica, todo lo que viene diferente o de fuera se tiene que desaparecer para todo ser de la misma manera y que los demás entiendan y capten lo mismo. Hay algo que no podemos omitir. Así como nos lo dicen Mahler y Dorfman, se utiliza un lugar exótico, así como predeterminado solo para los turistas, sin enfocarse en lo que en realidad importa o enfoca. Así, recibimos lo que es la película de Lilo y Stitch, que toma lugar en Hawái, un lugar que previamente fue colonizado por los Estados Unidos. Vemos a gente bailando, a los demás viviendo una vida, pero que a la vez es artificial, porque no todo sucede de la manera, que adoptan ciertamente la figura de Elvis Presley, una imagen específica de la música en Estados Unidos, llevándolo a ser la imagen favorita de Lilo en Hawái. Lo que nos brinda así lo que la manera en que ellos quieren ver una imagen de lo que es su mismo país en otra parte del mundo. No importa que ese lugar tenga su propia riqueza, pero que obtenga lo mejor de los Estados Unidos. Que Stitch tome el ejemplo de Elvis Presley nos enseña que la cultura dominante intenta neutralizar nuestras ideas o acciones para así definir la manera de nuestro consumo sobre ciertas cosas, un producto o todo lo demás a manera masiva.
Para responder la pregunta sobre por qué a los latinoamericanos deberíamos enfocarnos y sobre todo entender lo que trata de decir Estados Unidos de manera analítica, es algo simple. Maillard y Dorfman nos dicen que Estados Unidos, en este caso, utiliza las películas, textos o imágenes para dar la imagen que ellos quieren que obtengamos, las ideas de información, política, cultura o económica que ellos quieren que se meta en nuestra cabeza, que como país obtengamos y sigamos los pasos que ellos quieren. Como un país previamente colonizado, esto no debe de volver a suceder, pero sin tener el contexto histórico y saber lo que sucedió, puede volver a repetirse, lo que no debería suceder como previamente se dijo. Es por esto que la realidad se define por la cultura que nosotros mismos creamos, el entorno en el que convivimos y sobre todo comprender y decodificar las palabras extremas que se ven o se reflejan en los mensajes, crear una identidad propia, que como seres humanos no podemos depender de algo que aprendemos por los valores de una película, sino por cómo crecemos, cómo nos desarrollamos y qué aprendemos a través de altas y bajas, de cómo vivimos, de cómo hablamos y cómo convivimos con los demás. Esto nos deja una visión un poco diferente sobre lo que crecimos viendo de Disney, que personalmente Lilo y Stitch ha tenido un gran impacto en mi vida de manera sentimental, pero comprender esta situación de otra manera me da a entender que el entretenimiento obviamente puede ser utilizado de una manera emocional o positiva, pero también como algo para disfrazar ciertas ideas o dar ciertos comentarios a otros países. Lo que es la desigualdad también. Lo que podemos comprender es que cada quien define lo que comprende en cada contenido, película, video o imagen que obtiene, y en este caso más de Disney o los Estados Unidos. Pero la manera crítica de analizarlo es cómo lo quieres comprender, lo que quieres absorber de manera positiva o negativa. Y en mi caso, creo que tenemos que todos definir esa manera, crear nuestra identidad y manera de pensar. Gracias al entretenimiento es que podemos divertirnos, encontrar una felicidad, pero aprender que nuestros valores es algo que obtenemos de manera individual y no sobre lo que nos tratan de transmitir los demás. Muchas gracias.